huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Muy buenas tardes, tengan ustedes, estimados, estimadas, hermanos y hermanas que están del otro lado. Te saludo con la paz del Señor. Estamos en vivo en los estudios de FM 94.1 La Predicadora. Desde Gregorio de la Ferrer estoy acá con mi hermano, mi amigo, el siervo del Señor acá, Mauro Sánchez, en la operación técnica. Y mi nombre es Elías Escubilla y este es otro nuevo programa de Evangelio Eterno. Ya terminando el año, ¿viste, Mauro? Ya estamos ahí, 27 de noviembre de este día, jueves 27 de este año 2025. Agradezco al Señor por permitirme estar nuevamente en vivo con todos ustedes hasta las 5 de la tarde compartiendo Evangelio Eterno. Como siempre,
con el mismo formato que nos caracteriza este programa, como siempre solemos hacer. Vamos a compartir el Reels del versículo de hoy. También vamos a hacer la sección de apologética que no puede faltar. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del gnosticismo. Vamos a tocar algunos temas también ahí, corrientes que tuvieron que enfrentar los apóstoles, y aún en este tiempo todavía, ¿sí? Siguen estando estos pensamientos, estos movimientos, estas corrientes de pensamiento. Pero vamos a refutar con la palabra de Dios también alguna postura del gnosticismo, y también, como siempre lo hacemos, en la segunda hora vamos a estar compartiendo el devocional, la reflexión, llámalo como quieras, el podcast en Spotify para los que son amantes de Spotify. Ahí estamos en Spotify como Elías Escubillas Reflexiones, segunda temporada, estamos ahí, así que puedes encontrar todas las reflexiones anteriores, ¿sí? Si querés saltearte el programa directamente y escuchar las reflexiones, puedes buscarlo en Spotify, que están subidas ahí todas la primera temporada del año pasado y esta también. Así que hoy es episodio número 28, querido hermano Mauro Joaquín Sánchez. Así que bueno, vamos a estar compartiendo Dios mediante. Agradecido al Señor, hermanos queridos, porque bueno, la semana pasada no pude estar, estuve enseñando también, dando clases a unos hermanos queridos, hermanos realmente hospitalarios, tremendos hermanos en el Señor de Concepción del Bermejo, Chaco. Estuve ahí por ruta 16. La verdad que es un gran privilegio poder servir al Señor, ¿sí? No suelo ser autorreferencial para los que me conocen. Hablo de mis amigos más cercanos, mis hermanos, mis familiares, los que me conocen. No me gusta ser autorreferencial, hablar de mí, sino que me gusta hablar de Cristo sencillamente, pero no es que sea malo, algo malo, ¿no? Porque uno es utilizado por Dios. Pero bueno, en esta ocasión, bueno, explicar eso que estuve compartiendo, dando clases allí, y el Señor fue glorificado. Fui más bendecido yo que ellos, como siempre tengo esa palabra en mi corazón, porque realmente es así, hermanos. Uno va a compartir, a enseñar una clase, a compartir un momento con los hermanos, conocerlos. En esta ocasión, esa semana que pude estar con ellos, la verdad que son unos hermanos de gran corazón, la sencillez de corazón. Cuán hechos lo podía ver también los hermanos, cómo me recibieron, de los pastores que he conocido, hasta los hermanos también que sirven al Señor de diferentes congregaciones. La verdad que un gran privilegio estar allí y compartir con los hermanos de Bermejo, ¿sí? La iglesia, principalmente Ebenecer y otras congregaciones más, unos bellos hermanos que me llevo unos grandes recuerdos. Así como también los hermanos que tuve el placer también de terminar también de compartir palabra del Señor, unas clases también del seminario, ayer justamente, y bueno, me bendijeron con este regalo, Mauro, mirá, ¿viste? Versículo favorito ahí, no sé si se ve, Romanos 12:12, me regalaron un presente, la verdad que un hermoso gesto, un hermoso regalo, una bendición, estos hermanos también, que estuvimos compartiendo ayer la última clase también aquí en Buenos Aires. Así que bueno, un placer, y seguimos en la modalidad también, en otras modalidades, enseñando la palabra del Señor, siempre que sea el Señor a través de nuestras vidas. Así que bueno, no me gusta hablar un poco de mí, de esto, sino que me gusta compartir, sencillamente ir al hueso, como quien dice, a compartir la palabra del Señor. El Señor sea glorificado. Por eso siempre me gusta decir que el mayor reconocimiento es Él. Nuestro programa no se basa en hablar la primera hora de lo que hacemos en nuestra congregación, de lo que hacemos, y anunciar nuestras actividades, ¿sí? Anunciar lo que estamos haciendo en nuestra congregación, los días de reuniones y demás. Sí, los estudios bíblicos también que estamos compartiendo. Un saludo para mi mamá también, que está los martes, estamos enseñando. Ahora voy a pasar también los días de reunión y las actividades que tenemos. Pero que el Señor sea glorificado en esta tarde en Evangelio Eterno. Quiero invitarte, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás del otro lado, que puedas quedarte en la sintonía. Tenemos palabra de Dios para tu vida. Como siempre decimos, el Evangelio es vida práctica también, y podemos aplicar lo que el Señor nos dice en esta tarde, como el Señor me lo ha hecho saber a mí. Realmente el Señor habla en mi vida primeramente, y bueno, la palabra siempre es para uno, ¿no? Y
así como el Señor lo hace con uno, lo puede hacer con vos, hermano querido. Así que quédate en la sintonía. Si estás pasando por problemas difíciles, el Señor tiene el control de tu vida, de tu situación. También hacer un pedido de oración a todos los hermanos de oración, los hermanos que oran de intercesión, que estemos orando también por un hermano que se llama Rubén Palermo, que está en terapia intensiva, un hermano, ¿sí?, está pasando un mal momento en el hospital en terapia intensiva debido a la diabetes, así que oremos porque es un hermano en Cristo, ¿sí?, que el Señor pueda extender su mano. De hecho, el Señor tiene el control de su vida, que pueda despertar nuestro hermano, que el Señor ponga su mano de sanidad en su vida. Oremos también por su familia, por su congregación, ¿sí?, por su entorno familiar. Oremos por nuestro hermano para que el Señor extienda su mano. Él es el médico de los médicos. Ahora vamos a estar orando, pero también quiero dejarte los números. El WhatsApp es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, y también tenés el número de línea que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin, estamos saliendo hoy en vivo, ¿sí?, y por la aplicación La Predicadora 94.1, que oremos para que la radio La Predicadora pueda actualizar esta aplicación, ¿sí?, para que pueda actualizarlo, porque en los celulares nuevos no aparecen. Me han preguntado más de una vez, Elías, si la aplicación no me aparece, y bueno, es por una cuestión de que tienen que actualizarla, y bueno, oremos para que se pueda actualizar la aplicación, ¿sí?, o que se pueda hacer las cosas que se tengan que hacer para que puedan aparecer nuevamente y más personas puedan acceder e instalar la aplicación para escuchar de diferentes partes de la nación y también del mundo, ¿por qué no? Así que bueno, oremos al Señor. También estamos saliendo por el dial FM 94.1, como sabemos, desde La Ferrer, como mencionábamos. Y también, antes de orar, mencionarte que pertenezco a la congregación, a la iglesia Ministerio El Incomparable, que se encuentra en la calle Los Jazmines 565 entre Magnolias y Gladiolos. Esto es el barrio Jardín 22 de enero de la localidad de Ciudad de Vita. Estamos ahí los días lunes, tenemos reunión de oración a las 20 horas, 20 horas los días martes. También tenemos estudios bíblicos de la palabra del Señor. Estamos viendo acerca de la doctrina de la salvación, algo muy importante, sí, que tenemos que como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos del Señor, tener bien en claro en nuestras vidas, en nuestro caminar en el Señor. Los días viernes, a partir de las 19 horas, está la reunión de adolescentes. Los adolescentes están ahí compartiendo también su culto, su tiempo con el Señor, ahí en coinonía entre los adolescentes. Y los sábados tenemos reunión general. El sábado a las 20 horas tenemos reunión general. Dicho sea de paso, este sábado vamos a estar compartiendo la cena del Señor. También desde temprano vamos a estar ayunando, orando. El sábado sabemos que el Señor va a extender, va a mover su mano. Sabemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿sí? Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y que sea Él a través de nosotros. Y también los domingos, a partir de las 10 de la mañana, escuela bíblica para niños. 10 de la mañana, escuela bíblica para niños. Así que están también, los niños están aprendiendo la palabra de Dios también y tienen su culto en el Señor también. Cada persona de cualquier edad, ¿sí?, podemos compartir un tiempo con el Señor, un tiempo con el Señor. El Evangelio, como lo escuché alguna vez, muchas veces nosotros los complicamos, pero el Evangelio, como dice esta canción y este programa, no va un poco, no es antiguo ni moderno, sino que es eterno, ¿sí?, que hasta un niño lo puede entender, que hasta un niño puede aplicarlo en su vida, ¿sí?, y podemos aprender, como lo dijo nuestro gran maestro, es nuestro Señor Jesucristo, de los niños. Así que bueno, esos son las días de reuniones y también las redes sociales: Instagram, Facebook, canal de WhatsApp y canal de YouTube. Estamos como Ministerio El Incomparable todos los días, compartimos las actividades y también compartimos los versículos
la palabra del Señor, reflexiones. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo en Lucas 18, 14, porque bueno, Mauro me dijo, necesito que compartas Lucas 18, 14. No, fue en el espíritu, no es un chiste. Pero no, es un pasaje muy conocido, que seguramente lo tenés muy en claro. Vamos a estar compartiendo un versículo específico, el versículo 14, 18, 14, pero vamos a leer del versículo 9, la parábola que dice el Señor del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. Pero quiero leer y luego orar, ¿sí? Leo, ya tenés los números, oramos y pasamos el RIS y las primeras canciones. Pero quiero compartir, dice la palabra de Dios, 18, vamos a leerlo todos, se los leo y oramos. 18 del 9 al 14 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano estando lejos, vamos a analizar todos estos pasajes, hermanos, detalladamente. Te invito a que te quedes, porque vamos a ver a qué va con todas estas palabras que vemos en este pasaje. El publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el 14, el pasaje clave que quiero dejarles, para que lo puedas marcar, 18:14, os digo, dijo Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O como dice también mi papá, el pastor Omar Escubilla, mi pastor, suele decir, seguramente el fariseo todavía sigue orando, no descendió a su casa. Porque bien leíamos, oraba consigo mismo, ¿no? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que quiero invitarte a que nosotros seamos, y ahí va un poco el título del programa del día de hoy, del episodio de hoy, a que nosotros seamos allanados. Y no tiene que ver, como decía mi amigo Mauro, con el allanamiento judicial, policíaco. No tiene nada que ver con eso, sino con un allanamiento de llanura. Ahí lo casás, amigo, ahí con la llanura, ahí. Viste que cuando vas a algún lugar, bueno, viajando al Chaco, había muchos, por ejemplo, campos, ¿no? Cosechas de girasol, por ejemplo, todo una llanura hermoso, ¿no? Por Entre Ríos, Corrientes, después por Santa Fe, como en el viaje de vuelta y demás, la verdad que hermoso. Y va un poco de eso, ¿sí? Si vas a otras provincias, ¿qué ves? Montañas, ¿no? Ves montes, montañas, pero acá estamos hablando de llanura, de allanar, de ser allanado. Por eso el título de hoy, para todos ustedes, el allanado. Quiero invitarte antes de finalizar este programa, en estas 2 horas, que te quedes en la sintonía y que de alguna manera, si vos estás siendo allanado por Dios, ¿sí? O si que te mantengas de esa manera, o que vaya más profundo, porque realmente el misterio de la piedad de lo que es el Señor es mega, ¿no? Miren como decimos los megas, es grande el misterio de la piedad, que vayamos más profundo en el conocimiento del Señor. Y si no, de alguna manera no te familiarizás con esta palabra, te invito a que podamos allanarnos delante del Señor, para, como dice el texto, ¿sí? Seamos enaltecidos. Vamos a hablar a qué se refiere todas estas palabras y vamos a analizar a la luz de las Escrituras estos 2 hombres que subieron al templo a orar. Vamos a analizar esto, así que quédate con nosotros en la sintonía. Oramos al Señor y vamos al Rey y a las canciones. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque me permites llegar, instalarme acá, Señor, con mi amigo, con mi hermano Mauro. Señor, bendice a los hermanos y hermanas que están del otro lado, que me hacen llegar, que están en la sintonía. Señor, gracias, Señor, porque tú usas nuestras vidas, porque tú usas mi vida, Señor.
Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de mi vida, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Porque tú eres quien, Señor, nos limpia de toda maldad. Porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Y es un placer y es un deleite poder hablar de ti, Señor, poder compartir tu palabra, el Evangelio eterno, Señor, y servirte. Todo lo que hacemos y lo que somos es por tu gracia. Nada es nuestro, Señor, sino que todo es por ti y para ti, Señor. Todo es tuyo, nuestras vidas te pertenecen, Señor. Por eso en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque somos instrumento, barro en tus manos y podemos ser utilizados por ti, Señor. Es lo mejor que podemos hacer, Señor, encomendarnos a tu gracia, como lo dijo Pablo, Señor, a los hermanos de Mileto, Señor, al poder, a tu poder, Señor, que tiene, Padre, por el cual podemos sobreedificar, Señor, sobre ti, que eres tú, que eres la roca, Señor, eterna, firme, en la cual no caeremos jamás si permanecemos en ti, Jesucristo. Por eso en esta tarde te damos gracias. Señor, oro por la vida de Rubén Palermo, Señor, por este hermano que está en terapia intensiva. Señor, extiende tu mano de poder, de sanidad, extiende tu mano en sus órganos, Señor, en sus arterias, en sus venas, extiende tu mano, Señor, tú eres el médico de los médicos, para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil, Señor, como hemos compartido en alguna ocasión, en Jeremías 32, tú eres el Dios de toda carne, no hay nada que sea difícil para ti. Eres el Dios de toda la humanidad, Señor. Cuando nosotros vemos cenizas, ruinas, Señor, tú, Padre Santo, levanta jardines, Señor. Padre Santo, fructifica, Señor, todo lo que está, Padre Santo, lo que está, Señor, todo seco realmente, Señor. Padre Santo, lo que no tenía fruto, germina en tu poder, en tu divino control, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, oramos y nos unimos por los hermanos que están orando por nuestro hermano, Señor, Palermo. Bendice su vida, Señor. Toca, Señor, tú puedes hacer que despierte, que puedan cambiarlo a una sala normal, Señor, o directamente tú puedes hacer, Señor, que pueda recuperarse, Señor, Padre Santo, y que le den el alta, Señor. Bendice, Señor, su vida y bendice a cada hermano y hermana que están pasando por problemas de salud, Señor, de dificultad. Señor, bendice cada vida, cada corazón, en la familiar, en lo financiero, en la salud, Señor, en lo económico, en lo espiritual, en aquellas cosas, Señor, que muchas veces no queremos hablar con nadie, Señor, que podamos presentártelas en oración a ti, Señor, porque tú quieres, Padre Santo, que seamos sinceros y que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas y es un poco de lo que vemos en el publicano, Señor. Ponernos a cuenta contigo, Señor. Realmente entender quién eres tú, Señor. Que tú eres el Santo, Padre Santo, el Dios Santo, el Dios poderoso que habita la eternidad. Te amamos y te damos gracias por este tiempo y en tu nombre abrimos este programa. Amén y amén. Toma mi mano, salgamos de esta oscuridad, salgamos de esta oscuridad. No tengas miedo, que su luz nos guiará, que su luz nos guiará. Solo abre tu corazón y déjalo entrar.
como prepa en su primer semestre. Siento que no cuadro con la izquierda, tampoco la derecha me concuerda. Escucho tu voz y me recuerda que es imposible que en ti yo me pierda. Y nada de lo que hay aquí llenará el vacío en mí. No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. ¿Qué le voy a hacer si he vuelto a nacer? No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. No me adaptaré al molde que me quieren imponer. Para el gringo sigo siendo hispano, para el latino soy americano. Te lo voy diciendo de antemano, soy invierno en medio del verano. Y sé que soy la nota discordante en la pieza de gente arrogante. Aunque yo no intento impresionarte, sé que mi mensaje es importante. Nada de lo que hay aquí llenará el vacío en mí. No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. ¿Qué le voy a hacer si he vuelto a nacer? No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. No me adaptaré al molde que me quieren imponer. Quisiera ser real hasta la muerte. No podría hacer lo que intento. Siento ser como un extraterrestre. Como prepa en su primer semestre. Nada de lo que hay aquí llenará el vacío en mí. No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. ¿Qué le voy a hacer si he vuelto a nacer? No caigo en ningún molde, no caigo en ningún molde. No me adaptaré al molde que me quieren imponer. Muy bien, muy bien, muy bien, estamos acá. ¿Qué le vamos a hacer? Si vuelto van a hacer, decía esta canción, ¿no? Realmente en Cristo, sí, en el Señor solamente se produce el milagro del nuevo nacimiento, ¿no? Decía un teólogo que se llamaba Bark, hablaba de esos estragos, esos rayos que caen de repente. Es un poco lo que explica el Señor a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, un pasaje muy clave, todo lo que nos habla del viento, ¿no? Del agua, del espíritu, todos estos simbolismos que representan lo que es el nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, lo que implica tener la naturaleza divina, como lo menciona Pedro, que somos participantes de la naturaleza de Cristo. Bien, estamos compartiendo Evangelio Eterno y ahora sí quiero pasar a la sección de apologética, que el jueves anterior no estuvimos, bueno, porque hicimos un programa especial sobre la Reforma, espero que le hayan gustado. Acá mi hermano me ayudó haciendo que salga en el horario, todos los videos y las cosas que habíamos preparado. Espero que le haya sido bendición. Y hoy vamos a compartir acerca del gnosticismo, la sección de apologética. Así que hemos hablado un poco de esto, hemos compartido algunas cosas.
¿sí? Pero quiero hablar y enfatizar un poco esto y algo que tenía que enfrentarlo, que era Juan, ¿sí? El apóstol Juan tenía que enfrentar a todos estos gnósticos que estaban en aquel tiempo, y por eso escribe la carta, y vamos a ver, por ejemplo, que tiene que enseñarles cosas tan básicas que uno puede decir, no, pero esto es tan sencillo, Juan, ¿por qué tenés que decir que Dios no contiene amor, sino que Dios es amor? Algo que lo tenemos muy en claro, porque bueno, justamente esta rama, estos pensamientos de los gnósticos estaban muy arraigados, ¿sí? Estos principios filosóficos que tenían, esta sabiduría secreta, un noxis, de la cual ellos se agarran. Pero bueno, vamos a refutar con tres versículos una de las posturas. Hay muchas, pero vamos a mencionar una. Pero lo presentamos con las trompetas, ¿te parece, querido hermano? La sección de apologética. Esto es sección de apologética. Sección de apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Muy bien, vamos a ir rápido al hueso también, como se suele decir, acerca del gnosticismo. Vamos a hablar un poco, me gusta mucho la primera carta de Juan, ¿sí? Y quiero hacer mención de algunos pasajes sobre esto, ¿no? El contexto y motivo de por qué Juan, por ejemplo, combate directamente las herejías gnósticas es el siguiente. Es un contexto donde entraron en la iglesia enseñanzas falsas que negaban la plena humanidad de Jesús. El gnosticismo niega la plena humanidad de Jesús y relativizan la moral cristiana. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos dicen en el gnosticismo es que la materia es mala, el cuerpo es malo, la contaminación y demás. Entonces Dios nunca pudo encarnarse, ¿sí? Hacerse hombre, tomando la forma como sabemos, como fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su nacimiento virginal, como bien lo presenta la palabra de Dios, ¿sí? Engendrado por el Espíritu Santo de Dios, no por varón, sino engendrado por el Espíritu Santo, concebido, ¿sí? Por como sabemos, María, pero engendrado por el Espíritu Santo, sabemos esto. Pero bueno, una de las cosas que ellos creen es justamente esto, ¿no? Que decíamos que negaban la plena humanidad de Jesús y relativizaban la moral cristiana. Su objetivo fue proteger la fe apostólica. El objetivo que de la carta de Juan, la primera, estamos enfatizando en esta, proteger la fe apostólica y la comunidad frente a esos maestros, lo que hoy llamamos formas tempranas de gnosticismo o docetismo, ¿sí? Estas corrientes. Por eso, Juan, ¿saben cómo empieza la primera epístola? Lo que hemos visto y oído, y hemos tocado, vieron nuestros ojos, hemos palpado. ¿Se dan cuenta? Juan insiste acá en el testimonio ocular, es decir, que él lo vio en primera persona a Cristo sobre el Verbo hecho carne, marcando, subrayando que lo que él y otros vieron y tocaron es real. Es decir, en otras palabras, afirma la encarnación y la experiencia apostólica. ¿Vieron? Acá en esta epístola vemos cómo Juan, en otras palabras, se pone los guantes de boxeo y empieza a combatir contra el gnosticismo y empieza a hablar acerca y afirmar la encarnación de Cristo, ¿sí? La experiencia apostólica, que ellos lo vieron. Ya entrando en el capítulo 2, versículo 18 al 23, de primera de Juan, advierte contra muchos anticristos, ¿sí? Que define al que niega que Jesús es el Cristo y al que niega la relación padre-hijo como engañador. Vieron acá también es otro golpe bajo también para el gnosticismo. ¿Por qué? Porque él define, Juan, en esta carta, al que niega que Jesús es el Cristo y al que niega la relación padre
e Hijo como engañador. Ya entrando capítulo 4 del 1 al 3, por ejemplo, Juan da la prueba del Espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. El que niega la carne es espíritu del anticristo. El que niega la carne es espíritu del anticristo. Acá contrapone encarnación versus negación de la carne. Lo que hablábamos de la materia que es mala, una de las posturas que tiene el gnosticismo. Después también tenemos pasajes como 1 de Juan 3, 4 al 10 y 1 de Juan capítulo 5, del 1 al 5, que esto vinculan la verdadera fe con la obediencia y el amor. La fe salvadora produce vida santa y victoria sobre el mundo. Es decir, que la salvación no se tiene por un noxis o una sabiduría secreta, como ellos sostienen, ¿no? Esto funciona como refutaciones teológicas y prácticas de las ideas gnósticas dentro de la comunidad. Estos pasajes en Juan, ¿no? Pero ya entrando un poco, haciendo un resumen de gnósticos, ¿qué creían ellos? En otras palabras, es un movimiento religioso que data de los primeros siglos de la era cristiana. Sus raíces vienen del helenismo grecorromano, ¿sí? Cuando hablamos del helenismo también estamos metiendo acá también los griegos, ¿sí? Esto pasaba mucho en los tiempos de Jesús, donde los judíos tenían prácticas y rituales o pensamientos filosóficos de los griegos. Por eso a eso es lo que llamamos, y mucho más, pero para tener un panorama acerca del helenismo greco-romano. ¿Por qué esto también? Porque hablamos también de que el imperio que gobernaba en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, sabemos que es el imperio romano. Los que creen en los gnósticos, creen en la salvación mediante una sabiduría secreta o noxis, exhortan a un conocimiento superior basado especialmente en principios filosóficos, misterios de iniciación a algunas doctrinas cristianas, vieron acá cómo hacen un sincretismo, y elementos de magia. Muchas corrientes gnósticas sostenían dualismo, espíritu bueno, materia mala, lo que decíamos. Afirmaban que la salvación venía por noxis, conocimiento esotérico, y con frecuencia negaban la verdadera humanidad de Jesús. Decían que solo parecía humano, pero que no era humano. Hermanos, estoy haciendo un pantallazo, pero en la historia de la iglesia esto se siguió combatiendo, ¿sí? El gnóstico, y también gran parte con el docetismo, hubieron concilios, ¿sí? Y se combatieron acerca de estas corrientes de pensamiento donde, entre comillas, cristianos, seguidores del Señor, eran influenciados, se volvían atrás y negaban la humanidad de Cristo, específicamente como estamos hablando en este caso, ¿sí? Con frecuencia negaban, ¿no?, la humanidad de Cristo, o degradaban la ética porque la materia era irrelevante o mala. Por eso rechazaban la encarnación y la exigencia moral que Juan predicaba. Por eso en los puntos clave Juan combate la negación de la encarnación, identifica a los negadores como anticristo y vincula la verdad doctrinal con la vida ética y el amor. Todo esto responde directamente a las afirmaciones gnósticas sobre la materia, la persona de Cristo y la salvación por conocimiento. Pero vamos a responder lo siguiente, ¿sí? Vamos a responder lo siguiente acerca de Jesús. Dice una de las posturas de ellos: Jesús fue solo un maestro. Y vamos a leer Juan, en esta ocasión no la carta, sino el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí, ¿sí? Quiero que prestes atención a estas palabras. La palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: querido, querida, hermano y hermana, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta era de ellos, que ellos sostienen que Jesús fue solo un maestro. Acá el apóstol que afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Afirma que Jesús es Dios mismo, no un profeta, medium, ni ningún otro mensajero. Si vamos un poquito al Antiguo Testamento, también un pasaje muy conocido, que seguramente lo vamos a estar citando en estas fiestas, ¿no?, en la Navidad y demás en nuestras congregaciones, es Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tanto la humanidad como la deidad de Jesús son claramente visibles en este versículo. Un niño, decía, nos es nacido, ¿sí? La encarnación de Cristo. Pero también hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Acá hablamos y ya entramos en la deidad de Cristo. En este solo versículo son claramente visibles en este versículo la humanidad como la deidad de nuestro Señor. Jesús, aunque nacido humano, era y es Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo en Juan 8:58, es el otro pasaje, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor? ¿Se acuerdan que quisieron acabar con su vida en ese momento, pero no pudieron? Al llamarse yo soy Jesús, está diciendo que Él es Jehová, Dios eterno, quien siempre fue, es y será. Lo voy a leer por si no me salté alguna palabra. Jesús les dijo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el 59 dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Gloria al Señor. Jesús está diciendo que Él es Jehová. No dice yo fui o yo seré, sino en tiempo presente, eternidad presente, el eterno presente que es nuestro Señor. Él dice yo soy Jehová, Dios eterno, quien siempre fue, es y será. Así que con estos 3 versículos, sencillamente porque hay muchos, ¿sí?, podemos decir que el Señor es más que un maestro. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, quien fue, quien es y quien será por los siglos de los siglos. Así que esta fue otra sección de apologética. ¿Te parece, hermanos, si pasamos la próxima canción? Mientras, quédate en la sintonía que enseguida regresamos. En maldad he sido formado, contra ti solo he pecado. Cree en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu en mí, no me eches ante ti, no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cree en mí, oh
maldad he sido formado, contra ti solo he pecado. Ese vaciamiento me dejó perplejo. Los años han pasado y sigo viendo el corazón que no entiende de dolor, que ama sin preocupación. Prospera el alma en tu gracia, y es así. Nada es mío, es por ti. Ya no siento frío, tu sentir me enseña a morir, porque vivo por lo que hiciste por mí. Muy bien, estamos en vivo en Evangelio Eterno, nos quedan unos minutos para la tanda, no te vayas, quédate en la sintonía. En la segunda hora vamos a estar compartiendo, pero el pasaje central, el podcast que vamos a estar compartiendo en la segunda hora, tiene que ver con el allanado. Vamos a hablar un poco de esto, que viene, en otras palabras, de una palabra griega, que la vamos a estar analizando, ¿sí? Que tiene que ver con la humillación, el humillado, ¿sí? La humildad, lo que es humillarse delante del Señor. Y vamos a analizar algunas palabras, pero bueno, quédate en la sintonía. Estamos en Lucas capítulo 18, versículo 14. Os digo que el publicano, dijo el Señor, descendió a su casa justificado antes que el otro era el fariseo. Más de uno, como lo habrán visto, con un enojados, odiando al Señor, porque el Señor les dijo a los que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Porque si leemos capítulo 18, versículo 1 y anteriores, estaban los fariseos y los escribas, estaban ahí los doctores de la ley interrogando al Señor, ¿sí? Buscando alguna ocasión. ¿Para qué? Para que puedan condenarle, para que puedan matarlo, acabar con su vida. Y bueno, Jesús dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En esto les dijo también esta parábola. En este mismo versículo podemos ver la deidad de Cristo, la omnisciencia de nuestro Señor. Como en otros pasajes, en otros relatos bíblicos, vemos claramente que nuestro Señor es todopoderoso, ¿sí? Que Él todo lo sabe, hermano, que Él todo lo sabe. De hecho, me acordaba Marcos capítulo 2, cuando bajan al paralítico por el techo, ¿se acuerdan? Las cuatro personas, los 4 varones que bajaron al paralítico, y el Señor sabía que cavilaban en sus corazones los fariseos, los que estaban ahí, al ladito de Jesús, ahí en primera fila, y el Señor sabía lo que pasaba en sus corazones, la dureza de sus corazones. Y acá el Señor habla contra estos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El gran contraste, ¿sí? Un publicano era completamente despreciable para un judío, era, para que entendamos, un vendepatria, porque servía al imperio romano, al gobierno romano, ¿sí? Recaudando los impuestos a sus propios hermanos. Era un judío que era utilizado, que trabajaba para el imperio romano, ¿sí? Pidiendo que paguen los impuestos a sus propios hermanos, ¿no? Entonces era como un traidor a la nación, se veía tan despreciable y demás. Lo paradójico de esto es como el Señor justamente llamó a Mateo, a Leví. Lo sabemos que era un recaudador. Como el Señor también trató, hermanos queridos, porque si seguimos la historia, estamos en el capítulo 18, pero un relato que nos cuenta Lucas, que no nos cuenta ningún otro evangelio sinóptico, es otro recaudador de impuestos, y aún mucho más, porque era jefe de los publicanos y rico, que se llamaba Zaqueo, ¿no? Como el Señor también vino, fue a la casa, y la vida de este hombre fue restaurada. Hay una conversión que podemos ver entre líneas
a primera vista, mejor dicho, a primera vista en la vida de Zaqueo. Pero acá, volviendo al capítulo 18, vemos que el Señor habla de estos dos hombres, ¿sí? Que subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano, ¿sí? Y es lo que vamos a estar analizando en esta tarde, así que no te vayas, quédate en la sintonía, nos quedan unos minutos, ¿sí? Y vamos a estar analizando esta palabra que es tapeino, ¿sí? Lo que tiene que ver con ser rebajado, allanado. En otra ocasión, no sé si lo he comentado, que tiene que ver con deprimirse, pero no en el sentido de una depresión, de tristeza, de angustia, de amargura, sino una de deprimirse uno de corazón, de rebajarse, como lo ha dicho Juan el Bautista. Todo monte, ¿sí?, sea derribado, sea allanado, ¿sí?, y todo valle sea alzado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que quédate en la sintonía, tenés los números para que puedas estar comunicándote, gracias a los hermanos que me hacen llegar su mensaje, los que están ahí escuchando por el Facebook, los que están en sintonía. El número de WhatsApp es el 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, número de línea 60 71 38 45, y el Facebook es La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin es el número para que puedas estar comunicándote con nosotros. El Facebook es este también para que puedas estar comentando, claro está, o simplemente puedas estar escuchando también. Al finalizar vamos a estar leyendo los mensajes también y vamos a estar orando por cada petición y cada necesidad. Si tenés alguna petición, la palabra de Dios dice: orad los unos por los otros. Estamos para orar, hermanos queridos. No estás solo, tenés al Señor, sos templo del Espíritu Santo, el Señor está con vos. Tenés la familia más grande que existe en el mundo, que es la familia de la fe. Somos uno en Cristo, somos un cuerpo, así que oramos los unos por los otros. Vamos a la tanda, querido hermano, y luego continuamos en la segunda hora y ya presentamos este episodio número 28. Traspasa el tiempo. Inicio de espacio publicitario. ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama. SIL Refrigeración y Electricidad. Tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos, Dios. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 66 01 85 89. Y no
cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1. La Predicadora. En enlace con Radio Antorcha. FM 93.7. Con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios. Trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Diciembre en la 94.1 Radio La Predicadora. Te invitamos a que durante los miércoles de este diciembre estés escuchando tu programa Revolución Juvenil Marcando Huellas de 10 a 13 horas con la conducción de Priscila y Enzo Ruiz del Ministerio El Incomparable. Mi nombre es Ezequiel Alessandría de Única Vía y acordate, diciembre en Revolución Juvenil Marcando Huellas por tu radio, la 94.1, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora, 94.1 MHz, 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Muy bien, queridos hermanos, amigos que están del otro lado, estamos en la segunda hora, no te equivocaste, estamos en vivo, volví del Chaco, no estoy allá, volví allá. Una anécdota le contaba a mi familia que, bueno, yo les digo a los hermanos de allá, les dije que me gusta mucho el verano. Vieron que incluso le digo acá a mi amigo, a Mauro, le digo que no, que soy del team verano. Se me reían los hermanos, claro, porque allá superan los 50 grados, enero, febrero, ¿no? Ahí te quiero ver. Bueno, pero la verdad una alegría estar y compartir con ellos, los hermanos, con los hermanos en la fe, con la congregación, los pastores, la verdad una gran bendición. Y compartir ahora con todos ustedes, sé que me extrañaron mucho, me lo han hecho saber. Y ahora estamos en vivo. Antes de pasar el podcast, ¿sí? Y ya ir al tema, quiero pasar una canción, siempre me gusta pasar y siempre de hecho le digo a mi hermano, le paso para que preparemos una canción en inglés, justamente la tiene ahí preparada, de Gerson Sainz, que quiere decir Corazones de Santos, Recaptúrame. Sí, me gusta mucho porque esta canción habla un poco de esto. Estamos hablando del publicano y del fariseo, ¿no? Es una canción que la escuché varias veces y empieza diciendo I confess my heart, te confieso mi corazón. La distancia me dificulta comenzar. De alguna manera es como una especie de publicano hablando al Señor esta canción, por eso quiero compartirla con ustedes. Luego dice, me siento tan lejos de tu amor como uno podría pensar, pero escucha mi súplica, escucha mi ruego. El estribillo de esta canción dice, enciende mi corazón, oh Dios, enciende mi corazón, oh Dios. Luego dice, de rodillas mis manos alzo al cielo. Parece que te he preguntado 1000 veces por qué o para qué me sucede esto. Desde el estruendo de la oscuridad escucho tu llamada, escucho tu voz y parece que no estoy abandonado después de todo. Ahí empieza a recapacitar, dice, parece que después de todo no estoy solo, no estoy abandonado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos queridos? Tal vez abandonados. A ver, le pasó también a David, le pasó también a Asaf,
sí, en el Salmo 73, Él desnuda su corazón, le pasó a Habacuc. ¿Es válido orar de esa manera? Claro que sí. El Señor quiere, como le hemos hablado también en una ocasión, quiere nuestra fe, pero también quiere nuestras dudas, quiere que le entreguemos todo a Él. Él quiere todas esas cosas que no querés hablar con nadie, que te guardás en tu corazón. El Señor quiere saberlas. De hecho, el Señor las sabe. Me vas a decir, bueno, pero si el Señor es omnisciente. Claro, el Señor las sabe, pero quiere que vos reacciones. El Señor quiere llamar tu atención de alguna manera. El Señor quiere llamar tu atención. Quiere que reacciones y que vayas al trono de la gracia, que es gratis, hermanos. Ya pagó uno, que es Jesucristo. El acceso es inagotable a la gracia, donde podemos entrar confiadamente por lo que Cristo hizo. En corazón sincero, dice primeramente, con sinceridad. Por eso dice, aparece que después de todo no estoy abandonado, como pensaba. Después dice el coro, cambia el estribillo, dice, y ahora mi corazón arde, oh Dios, mi corazón arde, ahora mi corazón arde, oh Dios, con tu dulzura me capturas, con tu dulzura me capturas. Y luego dice, hermanos, me gusta la canción como termina, ahora mi corazón arde, oh Dios, arde por ti, préndeme fuego, enciende, prende mi corazón, árdeme, que arda en mí, prende mi corazón, arde, ahora está ardiendo mi corazón. Y luego dice, sí, estoy ardiendo, oh Señor. Así que vamos a escucharlo, ¿sí? Que podamos hacer nuestra oración de alguna manera, ¿sí? Tal vez con muchas palabras o como el publicano, y es un poco lo que quiero apuntar en esta tarde, que podamos decirle, Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, enciende mi corazón, porque quiero confesarte mi corazón y quiero que me captures con tu dulzura, como dice esta canción. Hearts of Signs, recaptúrame. Vamos. I confess my heart. The distance makes it difficult to start. I feel as far from love as one could be. Listen to my plea. Set my heart on fire. Set my heart on fire, oh God. Set my heart on fire, oh God, oh God. On my knees, hands to the sky. 1,000 times I've asked you why. From the crashing of the dark, I hear your call, and it seems I'm not forsaken after all. And now my heart's on fire, oh God. Now my heart's on fire. Now my heart's on fire, oh God, oh God. How sweetly you capture me, yeah, yeah. How sweetly you capture me, yeah, yeah. How sweetly you capture me. Now my heart's on fire, oh God. Now my heart's on fire, oh God. Now my heart's on fire, oh
I confess my heart. Yes or no, Mauro? Yes? Is everything okay? Yes, ¿no? No estoy hablando en lenguas, estoy tratando de hablar en inglés. Se ríe acá mi amigo. Y bien, estábamos escuchando Hearts on Signs, te confieso mi corazón. Hablaba de un corazón sincero que a corazón abierto, y bueno, lo vamos a ver de alguna manera con este podcast. Así que sin más, tenés los números, te invito a que puedas prestar atención a esta palabra, ¿sí? Que el Señor nos lleve a tapeino, a que seamos allanados. Vamos a hablar un poco del allanado. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que sin más, vamos al podcast, ¿sí? Y luego continuamos. Vamos. Hola, bienvenido a un nuevo tiempo de reflexión. Hoy, el allanado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, versículo 14. En un valle fértil crecían dos plantas muy distintas, un roble y un junco. El roble, alto y fuerte, miraba con desprecio el junco, que se doblaba con el viento. «Mírame», decía el roble, «yo permanezco firme, nunca me inclino. Tú, en cambio, siempre agachado, pareces débil y sin valor». El junco guardaba silencio, consciente de su fragilidad, pero también de su resistencia. Un día llegó una tormenta terrible. El viento soplaba con furia y la lluvia caía sin descanso. El roble, orgulloso, se mantuvo rígido, negándose a doblarse, pero la fuerza del viento lo arrancó de raíz y cayó con estrépito. El junco, en cambio, se inclinó una y otra vez, dejándose llevar por el viento, sin resistir con soberbia. Cuando la tormenta pasó, seguía en pie, humilde pero vivo. Al igual que esta fábula que te acabo de contar, Jesús dirige esta enseñanza a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El propósito es confrontar la falsa seguridad religiosa basada en obras externas y mostrar que la verdadera justificación proviene de la humildad ante Dios. Por eso vemos los personajes contrastados. Por un lado, el fariseo que representa la religiosidad orgullosa. Él ora consigo mismo, versículo 11, lo cual indica que su oración no se dirige realmente a Dios, sino a su propia autoafirmación. Enumera sus méritos, ayunos, diezmos, moralidad. Se compara con otros para exaltarse. Pero por otro lado vemos al publicano, que representa al pecador consciente de su necesidad. Él se mantiene lejos, gesto de reverencia y reconocimiento de indignidad. No alza los ojos, símbolo de humildad. Se golpea el pecho, gesto de arrepentimiento profundo. Su oración es breve y sincera. Dios, sé propicio a mí, pecador. En esta parábola Jesús concluye: el que se enaltece será humillado, del griego tapeino, y el que se humilla será enaltecido. La idea es que Dios derriba la soberbia y levanta al humilde. El publicano es allanado en su corazón, reconoce su pecado, se despoja de orgullo, se coloca en el nivel más bajo. El fariseo, en cambio, se exalta y será rebajado. Pero también Jesús declara que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Versículo 14. La justificación es ser declarado justo por Dios, no por méritos propios, sino por la gracia. El fariseo confía en sí mismo y queda sin justificación,
pero el publicano confía en la misericordia divina y recibe justificación. Y es que, amigo, la oración verdadera no es exhibición de méritos, sino clamor humilde. El camino está marcado por la humildad. Ser allanado nos recuerda que Dios exalta al que se reconoce pequeño, porque confiar en obras externas y despreciar a otros es incompatible con la gracia. La justificación nunca dependió de lo que hacemos, sino de lo que Dios concede en Cristo. Ahora bien, ¿es posible allanarse en las distintas condiciones de vida? ¿O podríamos pensar que es más fácil rebajarse a uno mismo cuando pasamos afrentas y no estamos en el lugar de confort que anhelamos? Porque el punto es ese. Muchos pretenden vivir el Evangelio sin cruz, la prueba máxima que nos dejó nuestro Señor de lo que es el verdadero tapeino. Porque si vamos a Filipenses 2:8, vemos que realmente el ejemplo supremo del tapeino está en Cristo mismo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se revela que la verdadera humillación no es simplemente aceptar afrentas externas, sino rendirse voluntariamente a la voluntad del Padre, incluso cuando esa voluntad implica sufrimiento y entrega total. Jesús no fue humillado por accidente, sino que eligió ser allanado, rebajado, para que nosotros fuésemos levantados. El contraste con el fariseo y el publicano se hace aún más claro. El fariseo se exalta en su religiosidad, pero Cristo, siendo Dios, se rebaja hasta lo más bajo. El publicano, consciente de su pecado, se coloca en el nivel más bajo y recibe justificación. Ambos ejemplos nos muestran que el camino de la exaltación pasa por la humillación. El orgullo es un muro que nos separa de la gracia. La humildad es el puente que nos conecta con ella. Podríamos pensar que es más fácil humillarse cuando la vida nos golpea, cuando las afrentas nos quitan el orgullo, cuando la pobreza o la enfermedad nos recuerdan nuestra fragilidad. Pero el verdadero tapeino no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna. El pobre puede ser orgulloso en su resentimiento, el rico puede ser humilde en su generosidad, el enfermo puede endurecerse en su dolor, el sano puede doblarse en gratitud. La humildad no es cuestión de condición social, sino de corazón regenerado. El publicano no era humilde por ser despreciado socialmente, sino porque reconoció su pecado delante de Dios. Muchos pretenden vivir el Evangelio sin cruz, buscando solo consuelo y bienestar, pero la cruz es la máxima expresión del tapeino. Allí Cristo se rebajó hasta lo más bajo, cargando con nuestra vergüenza y nuestro pecado. Allí se mostró que la verdadera gloria pasa por la humillación. La cruz nos recuerda que no hay exaltación sin quebranto. Nos enseña que la obediencia implica renuncia. La cruz nos confronta con la realidad de que el orgullo debe morir para que la gracia viva. El evangelio sin cruz es un evangelio falso, porque elimina el camino del allanado. Amigo, la humildad no es solo un acto individual, sino una actitud comunitaria. Pablo exhorta en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En la iglesia el orgullo divide, la humildad une. En la familia el orgullo hiere, la humildad sana. En el ministerio el orgullo destruye, la humildad edifica. El allanado es aquel que se coloca en el nivel más bajo para levantar a otros. El fariseo es un espejo de lo que ocurre cuando la religión se convierte en autoafirmación. Su oración es un catálogo de méritos, una comparación con otros, una exaltación de sí mismo. Pero Dios no escucha esa oración, porque no nace de la humildad. El orgullo religioso busca reconocimiento humano. La humildad espiritual busca la misericordia divina. El orgullo religioso desprecia al prójimo. La humildad espiritual se reconoce pecador y clama por gracia. El orgullo religioso es incompatible con la justificación, porque la justificación es un regalo, no un mérito. Jesús concluye: el que se humilla será enaltecido. La exaltación no es inmediata,
pero es segura. El publicano fue justificado en ese momento, pero su exaltación plena vendrá en la gloria. Cristo fue humillado en la cruz, pero exaltado en la resurrección y ascensión. El creyente que se allana en la vida presente será levantado en la vida eterna. La exaltación prometida es la recompensa de la humildad. Por eso en la oración no enumeres méritos, sino clama por misericordia. En el servicio no busques reconocimiento, sino serví en lo oculto. En la prueba no te endurezcas, sino doblate en confianza. En la comunidad no compitas, sino estima a los demás como superiores. El camino del allanado es el camino de Cristo, y es el camino que nos lleva a la verdadera exaltación. El tapeino es más que un concepto griego, es la esencia del Evangelio. El fariseo nos muestra el peligro del orgullo, el publicano nos muestra la bendición de la humildad. Cristo nos muestra el ejemplo supremo de la humillación voluntaria que conduce a la gloria. Ser allanado es reconocer nuestra pequeñez, rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en que Él nos levantará. La vida cristiana no consiste en vernos grandes, sino en vernos pequeños delante de un Dios grande. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esa es la paradoja del reino, y esa es la senda de la cruz. La parábola del fariseo y el publicano revela que la verdadera espiritualidad no consiste en aparentar justicia, sino en reconocer nuestra necesidad de misericordia. El fariseo se enaltece y queda vacío. El publicano se humilla y es exaltado. El principio de tapeino nos recuerda que Dios derriba la soberbia y levanta al humilde. Y la moraleja que te contaba al comienzo sobre el roble y el junco también nos deja la enseñanza de que el que se enaltece será derribado y el que se humilla será sostenido. La verdadera fortaleza no está en aparentar firmeza, sino en reconocer la propia debilidad y depender de la misericordia. Querido amigo, lo que me llama la atención es lo que tal vez no vemos en nuestras Biblias, que en el original del texto, el adjetivo que se adjudica al publicano tiene un artículo, es decir, él le dice al Señor en oración: Dios, sé propicio a mí, él, pecador. Versículo 13. Esto nos clarifica a la hora de ver a un corazón realmente allanado, estando lejos de distancia, no queriendo levantar la mirada a las moradas de Dios, el cielo, sino que le daba golpizas, es decir, hería a su pecho, diciéndole a corazón abierto al Padre Celestial que tenga compasión, que pueda expiar su pecado, que pueda ser perdonado, porque él se sentía el peor de los pecadores, la persona más miserable del mundo. Amigo, lo que trato de decirte e intento comprender con vos es lo que muchas veces no vemos en nuestras traducciones, que el publicano no se presenta simplemente como un pecador entre muchos, sino como el pecador. El artículo definido en griego le da un peso existencial. Él se reconoce no solo como alguien que ha pecado, sino como el pecador por excelencia, el más indigno, el que no merece nada. Esta autopercepción es la esencia del corazón allanado. El fariseo se compara con otros para exaltarse. El publicano se compara con nadie, porque se siente el peor. El fariseo dice: no soy como los demás. El publicano dice: yo soy el pecador. Esta diferencia es abismal. Uno se coloca por encima, el otro se coloca en lo más bajo. Por eso la distancia, maroxen. El publicano estaba lejos, maroxen. No se acercó con confianza presuntuosa, sino con reverencia temblorosa. La distancia física refleja la distancia espiritual que él siente. Sabe que no puede entrar con arrogancia en la presencia del santo. El fariseo ocupa el lugar central, visible, seguro de sí mismo. El publicano se queda atrás, consciente de su indignidad. La humildad se expresa en gestos. La ubicación, la postura, la mirada. El corazón allanado no busca protagonismo, sino misericordia. Pero no nos podemos quedar solo con eso, amigo, sino también con la mirada, del griego ouranos.
El publicano no quería ni aún alzar los ojos al Ouranos, cielo. El cielo es la morada de Dios, el lugar de su gloria. Levantar la mirada sería un gesto de confianza. Bajarla es un gesto de quebranto. El fariseo mira hacia arriba, seguro de su justicia. El publicano mira hacia abajo, consciente de su pecado. La humildad se refleja en los ojos. No se atreve a mirar al santo, porque sabe que su pecado lo separa. También el gesto corporal, del griego tupto, tiene que decirnos algo esto. Se golpeaba el pecho, tupto. No es un gesto decorativo, sino un acto de dolor profundo. El pecho es el lugar del corazón. Golpearlo es reconocer que la raíz del problema está adentro, no fuera. El fariseo señala a otros como culpables. El publicano se golpea a sí mismo, reconociendo su propia culpa. La humildad se expresa en el cuerpo. El gesto físico revela la herida interior. Pero yendo más profundo, llegamos a la súplica. El clamor del publicano es: Dios, sé propicio a mí, el pecador. El verbo hilaskomai significa ser propicio, expiar, cubrir el pecado. No pide simplemente compasión emocional, sino expiación real. Reconoce que necesita un sacrificio que cubra su culpa. El fariseo no pide nada, solo presume. El publicano pide todo: expiación, perdón, misericordia. La humildad se expresa en la oración. No se trata de palabras largas, sino de un clamor sincero. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús declara que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. O como diría mi pastor, el fariseo todavía seguiría orando. Es decir, la justificación es el veredicto divino. El pecador es declarado justo, no por méritos, sino por gracia. El fariseo confía en sí mismo y queda vacío. El publicano confía en la misericordia y es lleno. La humildad se expresa en el resultado. El que se allana es levantado. El que se exalta es derribado. El publicano se allana en oración. Cristo se allana en la encarnación y la cruz. Ambos nos muestran que la exaltación viene después de la humillación. Así como Pablo también aplicó estas palabras diciendo a Timoteo que él era el primero de los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Al final, vemos la realidad del allanado por Dios, el que es consciente de la necesidad de que el Señor aplique su corazón a nuestra miseria, de que Él incline su gracia hacia nuestra condición caída, porque solo en ese acto de misericordia se revela la verdadera justificación. El publicano se reconoce como amártolos, que quiere decir el pecador, y Pablo se confiesa como el primero de los pecadores. Ambos se colocan en el lugar más bajo, en el nivel de la vergüenza y la indignidad, y es allí donde Dios desciende con su gracia. La paradoja del Evangelio es que la exaltación viene después de la humillación, que la gloria se manifiesta en la cruz, que la vida brota de la muerte. El camino del tapeino no es un accidente, sino la senda marcada por Cristo mismo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, se hizo siervo, se humilló hasta lo más bajo, y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. La experiencia del publicano y la confesión de Pablo nos muestran que la verdadera espiritualidad no consiste en aparentar justicia, sino en reconocer nuestra miseria. El fariseo se enaltece y queda vacío. El publicano se allana y es justificado. Pablo se confiesa pecador y recibe misericordia. La dinámica es siempre la misma. Dios derriba la soberbia y levanta al humilde. La oración del publicano es breve, sincera y desgarradora. Dios, sé propicio a mí, el pecador. No hay adornos, no hay méritos, no hay comparaciones, solo un corazón abierto que clama por expiación. Y ese clamor es escuchado, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. El allanado es aquel que reconoce que no puede salvarse a sí mismo,
que no puede justificarse por sus obras, que no puede presentarse delante de Dios con méritos. El allanado es aquel que se coloca en el nivel más bajo, que se confiesa como el pecador, que se golpea el pecho reconociendo que la raíz del problema está adentro. El allanado es aquel que clama por expiación, que pide que Dios cubra su pecado, que suplica que la sangre de Cristo sea aplicada a su vida. Y es precisamente ese allanado el que recibe justificación. Porque la justificación nunca dependió de lo que hacemos, sino de lo que Dios concede en Cristo. La vida cristiana es un peregrinaje de humillación y exaltación. Amigo, nos humillamos en la confesión y somos exaltados en la justificación. Nos humillamos en la cruz y somos exaltados en la resurrección. Nos humillamos en el servicio y somos exaltados en la gloria. El camino del Evangelio es siempre descendente antes de ser ascendente. Cristo descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Cristo se humilló para que nosotros fuésemos exaltados. Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia. Pablo lo entendió profundamente al decir que él era el primero de los pecadores. No estaba exagerando, sino reconociendo que la gracia solo se entiende cuando uno se ve como el más indigno. El que se cree poco pecador, cree necesitar poca gracia. El que se reconoce como el pecador, recibe abundante gracia. Por eso Pablo podía decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La confesión de ser el primero de los pecadores no lo hundía en desesperación, sino que lo levantaba en esperanza, porque sabía que Cristo había venido al mundo para salvar a los pecadores. El allanado por Dios es aquel que ha sido quebrantado en su orgullo, que ha sido despojado de su autosuficiencia, que ha sido llevado a reconocer su miseria. No es un estado cómodo, no es un lugar de prestigio, no es una posición de poder, es el lugar de la vergüenza, de la confesión, del quebranto. Pero es precisamente allí donde Dios aplica su corazón a nuestra miseria, donde su gracia se derrama, donde su misericordia se manifiesta. Amigo, el allanado es levantado, el humillado es exaltado, el pecador es justificado. La iglesia necesita recuperar esta visión del tapeino. En un mundo que exalta la autosuficiencia, la competencia, la comparación, el Evangelio nos llama a la humildad, al allanamiento, a la confesión. No somos llamados a presentarnos como justos, sino como pecadores que necesitan gracia. No somos llamados a exhibir méritos, sino a clamar por misericordia. No somos llamados a compararnos con otros, sino a reconocernos como el pecador delante de Dios. Solo así la iglesia puede ser un lugar de gracia, un espacio donde los quebrantados son levantados, donde los humildes son exaltados, donde los pecadores son justificados. El camino del allanado es también el camino de la misión. Solo quien se reconoce pecador puede acompañar a otros pecadores. Solo quien ha sido humillado puede servir con compasión. Solo quien ha sido quebrantado puede predicar con ternura. El orgullo religioso aleja, la humildad espiritual atrae. El fariseo aleja con su juicio, el publicano atrae con su confesión. La iglesia que se allana es la iglesia que puede ser instrumento de gracia en el mundo. Al final, la realidad del allanado por Dios es la realidad de la cruz. Cristo se humilló, se allanó, se rebajó y por eso fue exaltado. El publicano se humilló, se allanó, se rebajó y por eso fue justificado. Pablo se humilló, se allanó, se rebajó y por eso fue levantado como apóstol de la gracia. ¿Te das cuenta que la dinámica es siempre la misma? Humillación seguida de exaltación, cruz seguida de resurrección, confesión seguida de justificación. Por eso, querido amigo, la invitación es clara: allanate delante de Dios, reconocete como el pecador, golpea tu pecho en confesión, baja tu mirada en reverencia, quédate lejos en humildad y clama: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Esa oración sincera, amigo, esa confesión humilde, ese clamor desgarrador,
es el camino de la justificación, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esa es la paradoja del reino, esa es la senda del Evangelio, esa es la realidad del tapeino. Dios te bendiga. Dame una señal y haceme sentir que estás conmigo. Este frío de invierno está congelando el sueño de estar contigo. Todas las mañanas nacen oscuras y extrañas. Ya el sol se va apagando y mi corazón agonizando está sin voz. ¿Cómo hacer para seguir? Mis sentidos ya perdí. Quiero volver a sentir tu luz en mí. Esta vida se lleva, ya no puedo esperar más. No me quedan fuerzas para continuar si vos no estás. Esta es la verdad, un error puede ser mortal. Con llega del desierto y todos los sonidos se convierten en silencios. No puedo escuchar tu voz, no te veo y así siento que yo soy un extraño en tu mundo, preso de un dolor profundo y con destino sin color. ¿Cómo hacer para seguir? Mis sentidos ya perdí. Quiero volver a sentir tu luz en mí. Esta vida se me va, ya no puedo esperar más. No me quedan fuerzas para continuar si vos no estás. ¿Cómo hacer para seguir? Mis sentidos ya perdí. Quiero volver a sentir tu luz en mí. Esta vida se me va, ya no puedo esperar más. No me quedan fuerzas para continuar si vos no estás. Para continuar si vos no estás. Muy bien, hermanos queridos, estamos en vivo, espero que te haya sido de bendición. Tapeinos, espero que hayamos sido de alguna manera allanado nuestro corazón por la palabra.
de Dios, por lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿no? Espero que nos llames a examinar de manera individual y también colectiva, porque somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor como iglesia del Señor, a realmente ir más profundo en el Señor y decirle: Señor, sé hilaskomai. Tengo algunas cosas, muchas cosas para compartir, pero bueno, algunas cositas. ¿Vieron cómo podemos analizar todo lo que nos dice este pasaje, hermanos queridos, acerca del fariseo, cómo oraba? El gran contraste que hace el Señor es abismal, ¿sí? Porque en nuestras Biblias Reina Valera leo que el publicano dice, golpeándose el pecho, reconociendo en contraste, como habíamos escuchado, el fariseo que decía, oraba consigo mismo y daba gracias a Dios porque no era como los otros hombres, reconociendo que el problema del fariseo no estaba internamente, creía él, sino de manera exterior. El exterior, ellos son los que están contaminados. Señor, te doy gracias porque no soy. En cambio el publicano, por eso qué tremendo que era el Señor, ¿no? Cómo lo contaba esta parábola. El publicano golpeaba su pecho donde estaba su corazón, reconociendo que el problema estaba en su corazón, en su interior. ¿Sabes dónde están los problemas, hermanos? En el corazón del hombre. ¿Sabes lo que te muestra la Biblia? Cuando vos vas a la Biblia, ¿sabes lo que te muestra? El corazón del hombre. Ese corazón perverso y engañoso del cual Dios le dice a Jeremías, que es más que todas las cosas, de hecho. Sí, ese corazón podrido, pero también la Biblia nos muestra cómo Dios se relaciona con el hombre. Por eso algo que entendía el publicano en esa oración cortita y al pie, al hueso, como quien dice, pero desgarradora desde sus entrañas, desde lo más profundo de su corazón, a corazón abierto, le dice al Señor desesperadamente, ¿sí? Como cantábamos esta canción, podríamos decir, ¿no? Esta vida se me va, no me quedan fuerzas, o sea, ya no puedo más, me acerco al Señor de lejos, ¿sí? No quiero ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho adentro, reconociendo que su problema estaba en él mismo, diciendo, Dios sé propicio a mí, el pecador. Por eso la Reina Valera, y creo que otras traducciones omiten el artículo. Él dice, Señor, sé propicio a mí, el pecador. Él se sentía la peor basura del mundo, el peor pecador del mundo. Como le he contado una de las veces, bueno, la hora avanza, pero había un escritor de himnos que se llamaba Augusto Toplady, creo que lo he contado varias veces. Él escribió un himno hermoso que lo cantamos aún en este tiempo también en nuestra congregación, lo solemos cantar o recordar. Este hermano se sentía la persona más miserable del mundo. Él decía que en el hipotético caso de pecar una vez por segundo, no sé de cuántos trillones y trillones de pecados tendría durante toda su vida. Él había calculado todo eso. Él se sentía la peor basura. Él decía, ¿qué otra persona más miserable hay en este mundo como yo? Él decía que todo lo bueno que él haya hecho, lo mejor que haya hecho en su vida, el acto más bondadoso de su vida, ya es suficiente para ser condenado para siempre. Por eso, ¿sabe cuál es el problema, hermanos queridos? Que no entendemos que Dios tiene todas las prerrogativas, todo el derecho, toda la facultad, toda la autoridad, todo el poder de maldecirnos por el simple hecho de ser pecadores, porque no merecemos nada. Pero también Dios tiene toda la prerrogativa, toda la autoridad, todo el derecho de bendecirnos también en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo. Pero esta persona decía que ya era la persona más miserable, Augusto Toplady, pero cuando se estuvo muriendo de tuberculosis en Londres, él pudo descansar en Jesucristo, ¿sí? Pudo descansar en el regazo de nuestro Señor, y él terminó diciendo, Señor, y gritando a toda voz, soy la persona más feliz del mundo. Y él escribió ese himno que dice, roca de la eternidad fuiste abierta para mí. De alguna manera, el publicano, cuando nos acercamos a la Escritura, él dice, sé propicio a mí, el pecador. Señor, sé hilaskomai, que significa ser propicio. Señor, expiar, cubrir el pecado. ¿Sí? No era una compasión emocional,
Muchas veces nos acercamos de manera emocional, de manera intencional, queriendo mover la mano de Dios, ¿sí? Tratando de que nuestro engañoso y perverso corazón no sea tan engañoso y perverso, pero Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Y terminamos siendo como el otro muchacho que todavía, como dice mi papá, sigue orando tal vez y todavía no descendió y no fue justificado, ¿no? Pero realmente no va por ahí, sino que se reconoce que necesita un sacrificio que cubra su culpa. ¿Sí? El fariseo no pedía nada, solo presumía. El publicano pide todo, una expiación, un perdón, una misericordia. Por eso la palabra sé propicio decíamos que es hilaskomai. Y por eso, hermanos, ¿saben lo que dice? Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación, Jesucristo, por nuestros pecados. Esa oración que había tomado el publicano, acá nos habla que Jesucristo es esto. Él es la propiciación, Él es el hilasmos en griego, es decir, la expiación concreta. Él es el expiador, Él es el propiciador, es la propiciación por nuestros pecados. Saben que el propiciatorio era la tapa del arca en el tabernáculo donde se rociaba la sangre del animal perfecto que tenía que tener toda una serie de características una vez al año en el día de la expiación, en el día del perdón, el sumo sacerdote entraba una vez al año tomando la sangre, ¿sí?, rociada en los cuernos del altar del holocausto que estaba en el atrio del tabernáculo y entraba al lugar santísimo. Imagínate esa escena, y él rociaba con la sangre la tapa del propiciatorio, ¿sí? El propiciatorio tiene que ver con apaciguar. La ira de Dios era apaciguada a través de esa sangre, de ese animalito, de ese sacrificio perfecto. Pero acá, como lo vemos en Juan, nos dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es el hilasmo, concretamente, una vez y para siempre. Él es la tapa del arca. Toda la ira del Señor de Dios fue sobre Él, y como habíamos visto, Él, tapegno por excelencia, lo vemos en Jesucristo, donde Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, ¿sí? Por eso hablamos, la vida cristiana va en descendencia para luego ser ascendente, en rebajarnos a nosotros mismos, ¿sí? En no ser tan duros de servir, como dice el escritor de Hebreos justamente a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Al final se trata de eso, hermanos queridos. Por eso me quedan unos minutos, tenía mucho más para compartir, pero lo que quiero decirte, algunos puntos que hemos visto. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la verdadera espiritualidad no consiste en aparentar justicia, sino en reconocer nuestra necesidad de misericordia. ¿Reconoces la necesidad del Señor? Que necesitas de Cristo, hermano. Todos necesitamos. Ninguno, o alguien puede decir, no, fui al cielo y bajé. No, ninguno estamos camino al cielo, a la vida eterna, a la eternidad, ¿sí? Por eso unas cosas claves, la humildad, lo que hablamos acá. El publicano se humilla y es justificado, mientras que el fariseo se exalta y es rechazado. Pero también hablábamos, en este podcast escuchábamos acerca de una oración verdadera. Los dos subieron a orar, pero vemos esto, la oración del publicano es un clamar por misericordia, no una enumeración de méritos. Al final la oración tiene que ver con esto, una oración genuina, clamar por misericordia, ¿sí? Clamar. ¿Cuántas veces, hace cuánto no orás a Dios así, diciendo, Señor, no puedo con este pecado, no puedo con esto, Señor, he tratado de luchar? Es David escribiendo el Salmo 51, después de un año que lo llevaba ocultando ese pecado, diciendo, Señor, crea en mí un corazón nuevo, ¿sí? Un espíritu recto dentro de mí, un espíritu noble me sustente, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces enumeramos méritos, ¿no? Pero al final se trata de una oración verdadera, queridos. La justificación es un regalo de Dios, no un logro humano. La amnistía de Dios
Y no tengo tiempo para explicarte eso, pero es tremendo. ¿Sí? La amnistía de Dios, el ser declarado una causa judicial, forense judicial, que nos condenaba, nos acusaba. Cristo vino a justificarnos delante del Padre. Pero también hablábamos del camino del allanado. El camino del Evangelio es un camino de humillación y exaltación, un camino de cruz y resurrección. Por eso la aplicación, la vida práctica, vamos ahí, ya oramos, leemos los mensajes y nos vamos. La aplicación es que tenés que reconocer tu necesidad de misericordia. Reconoce la necesidad de misericordia del Señor. Humillate delante de Dios. Clamá por misericordia. Serví al Señor con humildad. Y por último, reconoce que la justificación es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor. Por eso, ¿cuál es la conclusión? La parábola del fariseo y el publicano, así como el roble y el junco, esa fábula que te mencionaba al comienzo, nos recuerda que la verdadera espiritualidad es una cuestión de corazón, no de apariencia. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Samuel cuando fue con el cuerno a ungir y decía, no, es este, a los hijos de Isaí? El Señor mira el corazón. La humildad y la confesión son la clave para recibir la misericordia. Como lo dijo Pablo a Timoteo, lo escuchábamos, yo soy el primero de los pecadores, Timoteo. Pero es una palabra fiel y digna de crédito, fiel y digna de ser recibidas por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino a hacer propiciación, vino a hacer el gilasmos, vino a hacer gilascomai, es decir, ser propicio, expiar, cubrir nuestros pecados, quitar nuestros pecados, pero está en nosotros tapeino, está en nosotros acercarnos a Dios allanados de corazón, no como el fariseo, sino como el publicano. Vuelvo a terminar con esto. La humildad y la confesión son la clave para recibir la misericordia de Dios. Humildad y confesión. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este programa, Señor, que pudimos compartir en tu presencia, Señor. Te doy gracias por los hermanos que estuvieron comunicándose, Señor, por cada hermano y hermana, por esta palabra, Señor, que podamos ser llamados a ser allanados, Señor, a través de tu justicia, de la justificación gratuita, que no entiende de nuestros méritos, sino que es por los méritos de Jesucristo, por el cual nosotros podemos entender que tú eres la propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana. Quiero orar, Señor, y pedimos oración por Teresa del kilómetro 28, Señor, por su cervical, los mareos, por su hijo Carlos, Señor. Padre Santo, por Irina, la esposa de su hijo Carlos, Señor, y por su nieta Martina, por Mateo, que están en excursión, Señor. Bendice, toca sus vidas, toca, Señor, a cada hermano y hermana que están pasando por problemas de salud. Seguimos orando, Señor, por la vida de Rubén Palermo. Tú puedes hacer un milagro en su vida, Señor. Gracias por estos hermosos mensajes que me han llegado, Señor, de los hermanos que están del otro lado. Bendice a los que escribieron, los que mandaron mensajes y los que simplemente escucharon. Bendice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Bien, hermanos, nos quedan unos minutos, pero quiero leer los mensajes que se estuvieron comunicando. Voy a leer en primer lugar. Estábamos orando por la hermana Teresa del kilómetro 28 que está en sintonía. Oremos porque pide oración por su cervical y mareos, ¿sí? Y también por su hijo Carlos, que tiene problemas de obesidad, y lo mismo por a su esposa Irina, y también por su nieta Martina y su nieto Mateo, que salieron de excursión. Así que bueno, decía la hermana, muchas gracias, bendiciones, el Señor guarde sus vidas, por la vida de sus nietos, y bueno, vamos a seguir orando. Gracias, hermana. Y también María Valle dice, bendiciones hermanos Mauro y hermano Elías, estamos escuchando la radio, Dios los bendiga en grandemente, Iglesia Maranata, y pedí una alabanza que, bueno, no lo vamos a poder estar pasando, pero gracias hermana por tu mensaje. Teresa Mancilla, mi mamá, dice, buenas tardes, bendecida tarde, buenas y bendecida tarde Elías, muy buen programa, siempre nos sorprende la exposición de la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios por tu vida, saludos a Mauro y a toda la audiencia,
Bendecida tarde a todos. Después una hermana que se llama Nelly, dice muy buena para meditar en uno mismo, algo personal, gloria a Dios, bendiciones. Mensaje de la hermana Nelly. Amén, hermana Nelly, gracias más por tu mensaje también, hablando de ti mañana de 14 a 16, va a estar compartiendo mi mamá, Dios mediante, no te lo pierdas, por esta misma emisora. También mi papá dice, bendiciones Elías, hermoso programa, sos de gran bendición, te amamos, saludos a Mauro, Pastor Escubilla. Gracias, Paz, también los amo, gracias por estar en sintonía. También me dejaba mensaje la hermana Elba, dice, muy buenas tardes hermano Elías, muy buen programa, Dios use tu vida como siempre, hermosa palabra, gracias a Dios. Amén, gracias hermana. También Adriana me hacía llegar que estaba escuchando, gracias por estar y acompañarme ahí en la sintonía, hermana. Y también mi hermana Priscila, dice, bendiciones Elías, estoy escuchando. Desde el comienzo, Dios siga utilizando tu vida y te fortalezca. Se vienen cosas grandes de parte de Dios, te amamos, gracias Pri, yo también los amo. Y gracias por dejar tu mensaje. A todos los que estuvieron en sintonía, que Dios los bendiga ricamente. Nos vamos con amor interior. Se quedan con apasionados por Cristo, los hermanos que están acá ya por comenzar el programa, que Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves. Invitada de lujo el próximo jueves, antes que me olvide, invitada de lujos especial, invitada especial. Yo avisé, ¿te enteraste acá? No. Así que el próximo jueves, Dios mediante, vamos a estar compartiendo con una hermana también en Evangelio Eterno. Que Dios los bendiga. Has conquistado mi existir. Ninguna palabra describe lo que siento cuando tu voz cautiva